Gloria a Dios. Entonces, hoy hablaremos acerca de la justificación. ¿Qué significa el ser justificados por Dios? En primer lugar, este término justificación es un término judicial que significa absolver o declarar justo. Significa pronunciar sentencia favorable. Todos y cada uno de nosotros que está aquí éramos pecadores. El pecado es desobediencia o rebelión contra la palabra de Dios, contra la autoridad de Dios. Esto es lo que significa pecado, estar en desobediencia. Teníamos una actitud de rebeldía en cuanto a Dios, pero Él nos ha justificado. Había una pena o condena sobre nosotros. Cuando Cristo nos justificó ante Dios, Él nos absolvió de todo el pecado, de toda la pena, entre comillas, de la multa que teníamos que pagar por rebelión. Entonces, la justificación es un acto divino por el cual el hombre, el ser humano, entra en una nueva relación con Dios. Anteriormente, tu relación y mi relación con Dios era una mala relación, era una relación de enemistad. Pero a través de Jesús, hoy has llegado a una relación de amistad con Dios. Y mucho más profundo que eso. Has llegado a una relación de padre y hijo. Has llegado a tener con Dios una relación de familia. Una relación de intimidad. Esto es lo que significa la justificación. Has sido justificado delante de Dios. Amén. Espero que entendamos el concepto de la justificación. Abramos Hechos capítulo 13, el versículo 39. Si alguien lo encuentra, puede leer, por favor. Hechos, capítulo 13, el versículo 39. ¿Leo yo? Sí, por favor. Todo el que crea en Él, declarado justo ante Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Amén. Todo el que cree en Él es declarado justo ante Dios. Amén. Tú eres justo porque has creído, eres justa porque has creído en Cristo. Y eres declarada justa. La ley de Moisés, para que entendamos qué era la ley de Moisés, ¿por qué Dios dio la ley a Moisés? La ley nunca tuvo el propósito de borrar los pecados. La ley era apenas, como dice Pablo,
algo que apuntaba a Cristo, ¿vale? Era como que un maestro, un profesor. Pongamos, por ejemplo, un niño, ¿no? Los niños, perdón, tienen malicia, ¿no? En el corazón, como dice la Biblia. Y son rebeldes. ¿Para qué están los padres? Para enseñar, para educar. La ley básicamente tenía este propósito, que era educarnos para que nosotros llegáramos a la maturidad, para poder entender a Cristo, para mejor comprender a Cristo. Amén. La ley era solamente un instructor, un profesor, un educador, pero los israelitas adoptaron la ley como un medio que les llevaría a la salvación. Ellos pensaron que al cumplir con la ley, entonces serían salvos. Por eso cuando Cristo llegó, ellos no aceptaron a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, no, nosotros no necesitamos a Cristo. Nosotros tenemos la ley. Porque ellos entendieron y creyeron que por medio de la ley serían salvos. Pero este nunca fue el propósito de Dios. El propósito de Dios fue que la ley estuviera allí para mostrar que nosotros estábamos mal, o sea, que ellos estaban mal, estaban en pecado y que necesitaban a un Salvador. Pero el objetivo de Dios era que la ley los preparara para que cuando Cristo llegara pudieran recibirlo. Amén. Entonces, somos salvos no por practicar las obras de la ley, pero somos salvos por creer en Jesucristo. Abramos también Romanos capítulo 4, del versículo 2 al 8. Romanos 4, 2 al 8. ¿Puedo apuntar a la gente para que lea? Así vamos más rápido. Hermana Priscila, ¿puedes leer, por favor? Romanos capítulo 4, versículo 2, 8. No sé si puedes. Sí, claro. Vale. Ok. Romanos 4, 2, 8. Uh-huh. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. Está diciendo la palabra que Abraham, él fue justificado por las obras. Cuando Dios llamó a Abraham, Dios le dio una promesa. La promesa de un hijo, la promesa de una tierra, de levantar y constituir una nación. Cuando Dios le pidió a su hijo, el hijo de la promesa en sacrificio, él hizo una obra. Pero Dios le dice, o nos dice a nosotros, que yo cuando llamé a Abraham, realmente él creyó en mí. Abraham hizo todo lo que yo le he pedido que hiciera, hasta el punto de sacrificar a su hijo. Pero Dios está diciendo
que Abraham, por las obras que hizo, él no tiene mérito ninguno, perdón, en gloriarse ante mí, en jactarse ante mí. La única cosa de la cual nos podamos jactar delante de Dios es por la fe. Amén. Por la obra de Cristo. Y aún Moisés dijo, perdón, Moisés no, lo dijo David, bienaventurado o feliz el hombre al que se le perdona el pecado. Feliz la persona a quien Dios le perdona el pecado. Es bienaventurado aquel a quien Dios no le pone como culpable de algo. Amén. Dice que cuando una persona trabaja, cuando vas a tu trabajo y haces lo que tienes que hacer, el salario que te pagan no es algo del que te tienes que gloriar. Es justo que te paguen por el trabajo que has hecho ante Dios. No es un mérito. No es algo de lo cual te tienes que decir, wow, gloria a Dios, me han pagado. No, te lo mereces porque has hecho algo. Pero cuando no has trabajado y te dan un sueldo, es esto lo que David está diciendo. Entonces sí, te tienes que gloriar por eso y decir, wow, yo no he hecho nada, pero mira, me han dado un sueldo. Lo mismo nos ha pasado a nosotros con Cristo. Lo que Dios está diciendo es que nosotros no hicimos nada para merecer la salvación, para ser considerados justos. Perdón. Pero aún así, Él nos ha declarado justos. Hoy eres justo delante de Dios no porque hayas hecho nada o porque te lo hayas merecido, sino porque Él mismo lo ha querido hacerte justo por su gracia. Entonces tenemos que darle glorias a Dios. Ahora bien, déjame explicar una cosa. Nosotros fuimos declarados justos. Tú no eres justo o justa por lo que haces, o por cometer este pecado, o por no cometer este pecado. No. Eres justo y justa porque Él te ha declarado justo. Yo quiero que repitas conmigo. Yo soy justo no por lo que hago. Yo soy justo porque Él me ha declarado justo. Amén. Esta palabra, declarado justo, os voy a poner un ejemplo para que entendamos. Una declaración es un hecho legal, ¿vale? Es un acto legal que es impartido por una autoridad legalmente instituida. ¿Qué significa eso? Cuando vas a, por ejemplo, si vas a contraer matrimonio, ¿vale? O vas delante de un pastor certificado, o vas delante de un juez, o puedes ir delante de un alcalde, ¿vale?
¿Qué es lo que esta persona hace? Está el hombre y la mujer. Esta persona dice lo siguiente: os declaro marido y mujer. Una vez que esta persona haya declarado esto, pero tiene que ser una persona legalmente autorizada. Cuando ella declara estas palabras, dice que a partir de ese momento ellos están casados. Amén. Y este matrimonio solo puede ser disuelto por voluntad de ellos mismos, pero aún así tiene que venir otra autoridad para disolver este matrimonio, una autoridad legal. Cristo te ha declarado justa y justo. Aunque aparentemente, no parezcas justo o justa, pero lo eres. Si una pareja está casada, aunque venga una persona y le dice: en mi opinión, me parece que tú no estás casado. Si un juez o una autoridad legal les ha dicho: os declaro marido y mujer, tu opinión no cuenta. Lo que cuenta es lo que fue declarado por la autoridad legal. Y esto fue lo que Cristo hizo. Aunque te comportes como una persona que parece que no ha sido declarada justa, pero porque Él te ha declarado justo. Estoy haciendo énfasis en esto para que lo entiendas. Aunque el marido o la mujer se comporte como si no estuviera casado, pero porque han sido declarados marido y mujer, legalmente ellos son marido y mujer. Entonces, para decir que tú no eres justo o justa por tus acciones, sino porque Él te ha declarado justa o justo. Amén. No vivas más con una conciencia de pecado. Hoy, pero yo he hecho eso, yo hice lo otro, entonces no me parece. Ay, no me siento. Legalmente, aunque no te sientas casado, si el juez te ha declarado casado, estás casado. Amén. Si has nacido en una familia legalmente, eres hijo. Ah, pero yo no me siento que soy hijo de esta familia. Si has nacido en esta familia, eres hijo. Amén. Legalmente. A menos que ellos te deshereden o te legalmente digan o hagan un trámite que diga legalmente: este no es miembro de nuestra familia. Eres hijo de Dios. Amén. Sigamos. Romanos 5, capítulo 5, versículo 1. Dice así: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Entonces, si le has entregado tu vida a Jesús, si has confesado a Cristo como tu Señor y tu Salvador, dice la palabra que eres justo. Eres justa. No vivas más con una conciencia de pecado. Oh, yo no merezco.
Hoy mira lo que hice ayer. Hoy mira lo que ha pasado. Eres declarada justa y justo ante los ojos de Dios. Dios, Él te ve justa. Él te ve como justo. Amén. Por causa de lo que Jesús hizo en la cruz, Él ya no te mira como una pecadora o un pecador. Si le has entregado tu vida a Cristo, tienes una relación correcta con Él. Entonces, acércate a Dios. Siempre que te acerques a Él, acércate como una hija, como un hijo, porque es así como Él te ve. Oh, pastor, pero ayer yo hice eso, hice lo otro. Pídele perdón. Y Él te perdona. Y Él te limpia. Y estarás en una relación correcta con Él. Dios, Él no tiene comunión con el pecado, pero Él ama al pecador. Si has fallado ante Dios, arrepiéntete de corazón y Él perdona los pecados. Romanos 5, Tania, si lo tienes puedes leer. Romanos 5, versículo 9. Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Está diciendo que por causa de la sangre de Jesús, cuando Cristo venga para juzgar al mundo, nosotros seremos salvos de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Es la venganza de Dios para con los que insisten en permanecer, en vivir en pecado. Amén. Pero si tú te has arrepentido, le has entregado tu vida, entonces Él ya no te ve de esta manera. Puedes restaurar tu comunión con Él. Si has fallado, si has pecado, ya no eres un pecador. Él ya no te ve como un pecador. Él te ve como una persona justa. Amén. El apóstol Pablo decía lo siguiente. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 9. Alfonso, si lo tienes, si quieres leer. Filipenses 3, 9. A ver, y ser hallado en él, no por tener mi propia justicia, que se basa en la ley, sino en la que se adquiere por medio de la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Amén. El apóstol Pablo estaba diciendo, mira, yo ahora mismo yo ya estoy con Cristo. Mi justicia no tiene que ver con el practicar las obras de la ley. No es por yo hacer esto y aquello y lo otro. Como por ejemplo mucha gente tiene esta conciencia, no, si yo no voy a la iglesia, entonces estoy mal para con Dios. Hoy, ayer, mira, me peleé con el fulanito, entonces Dios ya no me ama. Cometí este y aquel pecado, por lo tanto, ya no me siento digno de ni siquiera ir a la iglesia, ni siquiera estar con los hermanos. El apóstol Pablo está diciendo, no, mi fe no se basa en eso. Mi fe se basa en que yo estoy con Cristo. Yo tengo una relación correcta con Él. Yo ahora estoy en Cristo. Por lo tanto, por el hecho de que yo estoy en Cristo, yo estoy justificado delante de Dios por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz.
Amén. Y para acabar podemos leer una parábola del fariseo y el publicano. Esta parábola está en San Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14. Amén. Sada, si lo tienes y quieres leer, puedes leer. San Lucas capítulo 18. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. ¿Hasta dónde era? Perdón. Del 10 al 14. 18. Capítulo 18, Vale. 10 al 14. Vale. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten paciencia de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que exaltan a sí mismos serán humillados, los que se humillan serán exaltados. Amén. Vemos aquí la historia de dos hombres. Uno de ellos era un cobrador de impuestos. Era como, por ejemplo, un empleado de Hacienda, ¿no? Los que cobran los impuestos, etc. Y el otro era un estudioso de la palabra. Él pertenecía a una secta que eran los fariseos, los que creían que su salvación la podrían obtener por practicar las obras de la ley. Dice que ellos dos fueron a la casa de Dios, fueron al templo. Uno de ellos, el fariseo, se creía que era justo, pero su justicia no provenía de la fe en Cristo. Su justicia provenía del hecho de que él creía que por hacer ciertos rituales, cumplir con ciertas leyes, él podría ir al cielo o estaría bien, podría ser declarado justo delante de Dios. Pero dice que el publicano, que los fariseos los tenían como pecadores, él fue a la casa de Dios, ni siquiera se creyó digno de ir al altar. Dice que estaba ahí en un rincón, ni siquiera quería mirar arriba al cielo. Dice que él golpeaba su pecho y él decía, Señor, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Yo soy un pecador, yo no lo merezco. Pero el otro decía, Señor, yo soy el mejor. Yo ayuno por lo menos 2 veces a la semana. Yo con mis diezmos, wow, yo no fallo un mes. Yo todos los meses el diezmo lo tengo ahí bien. Yo oro todos los días. Yo soy un campeón, Señor. Y luego apuntaba al otro, decía, mira, aquel que está ahí en la esquina, Señor, este no sirve. Mira el otro, aquel es un pecador, aquel le hace esto, el otro hace el otro. Y miraba así para arriba, ¿no? Con aquella actitud de superioridad. Pero dice la palabra que aquel que se humilló delante de Dios salió de la presencia de Dios justificado. Pero el fariseo no. Entonces, esto para decir el qué. Que nosotros somos justificados, no por las obras que nosotros hacemos, pero somos justificados, declarados justos por la fe en Cristo, por la fe en lo que Cristo hizo en la cruz.
que no merecemos nada. Amén. No merecemos nada. Es Cristo quien justifica. Romanos 5, quiero acabar con eso. Amén. Había dicho que ya acabaríamos, pero quiero que leamos Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos 5, 17 al 19. Dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que le reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Antes estábamos bajo el pecado, toda la humanidad fue afectada por causa del pecado de Adán. Pero dice que por causa de un acto de justicia de Cristo, todos nosotros, toda la humanidad hoy en día es llamada a tener una relación correcta con Dios. Somos todos llamados a la salvación. Ya no necesitamos ser dominados por el pecado, por causa del acto que Cristo hizo en la cruz. Amén. Padre, gracias, Señor, por la palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Mi oración es que esta palabra traiga liberación, traiga transformación a nuestras vidas. Nos lleve al entendimiento de que fuimos declarados justos delante de Dios. Hoy tenemos una relación correcta contigo, Padre. No por las obras que practicamos, no por nuestros pecados, pero por causa del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. En el nombre de Jesús.